Hola crafters, estamos en la mejor temporada del año que son las vacaciones, pero mi parte favorita es comprar los útiles porque puedes elegir cosas súper coloridas y esta vez decidí comprar tus útiles, así que estoy en una papelería súper grande para ver qué cositas me puedo encontrar. Si quieres saber cómo te puedes ganar esto, checa el final del video y ahora vamos a ver qué cosas encontramos. Oigan, vean esto de aquí. Está súper colorido, creo que nos puede servir como para maquetas y cosas de esas. Así que vamos a llevar uno con muchos colorcitos y vamos a llevar otro para el estudio porque esto también nos sirve para los tutoriales. Aquí hay algo que ustedes van a necesitar y que son colores. Ahora tenemos que elegir cuál es. Pues a mí me gustan estos. Voy a llevarles estos. Sí, amigos, estos me ganan porque el arcoíris se ve mucho más cool. O sea, son crayones, pero son acuarelas, pero son pastel. Son como marcadores, esto está muy extraño. 12 crayones de cera en gel. ¿Cómo haces cera en gel? ¿Cómo haces un crayón en gel? No entiendo. Vamos a llevarlos para que ustedes experimenten. Acabamos de encontrar unos borradores increíbles que son de figuritas. Estamos teniendo ahorita un problema porque un señor de la papelería nos está siguiendo y está quedándose al lado de nosotras como para que no grabemos nada. Pero no puedo no llevar sus útiles, así que vamos a elegir de estos. Creo que hay algo esencial y creo que necesitan un juego de geometría. A mí me gusta este, pero hay muchas opciones que son coloridas. Entonces ya no sé cuál elegir porque también está este, que es colorido. Está este, que es como neón. No sé cuál elegir. Está como padre y seguro nadie más va a tener uno igual, así que no se les van a perder. Encontramos algo esencial. De hecho digo todo es esencial, es que amo los útiles. Tijeras con los rositas, están súper padres. A ver, me gustaron estas. Siento como que necesitamos otras también. Pero las demás no me convencen, los diseños no están tan divertidos. A lo mejor estas, que son azules. Estas me gustan. Estoy eligiendo sus cuadernos y me está costando mucho trabajo elegir porque hay demasiadas opciones. Ahorita tengo estos que son súper bonitos y tengo esta opción que me acaba de aparecer que es Gudetama, que también me gusta mucho. Y estoy pensando como cuántos cuadernos llevar. No me acuerdo cuántas materias llevaba cuando estaba ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la prepa. Español, matemáticas, inglés, química, física, civismo. ¿Llevamos qué? ¿8? Voy a elegir 8, espero que les funcionen. Si no, puedo utilizar como un lado para una materia y otro lado para otra materia. Espero que alcancen. Nos acabamos de dar cuenta que los cuadernos que elegí son casi todos de raya y necesitan tener cuadro grande y cuadro chico, entonces vamos a buscar otros dos más. Encontré más plumas de colores. Estas inicialmente me gustaron, pero cuestan menos que estas. Pero estas tienen más, o sea, cuestan como 2 pesos menos. Entonces vamos a llevar estas. No sé si les sirven, pero compré de 12 agujeros. Estamos buscando mochilas y la única que me ha convencido es esta, que es como holográfica. Pero creo que quizá podemos encontrar algo mejor, así que lo vamos a descubrir. Acabo de encontrar las dos mochilas más increíbles. Esta que es como arcoíris, manchas, que está súper cool. Y esta que es como de calaveras. Son para nuestros dos kits. Creo que todavía podemos encontrar muchas más cosas, así que vamos a buscar. Aprovechando que estoy en Estados Unidos para VidCon, decidí venir a Michaels para comprar más cositas de útiles que puedo encontrar aquí. Vamos a ver qué encontramos. Estaba viendo por toda la tienda y no encuentro grandes cosas. Acabo de encontrar esa regla amarilla. Otra cosa que encontré es este estuche de sprinkles, que no sé dónde estaba, apareció de la nada. Y un organizador semanal tropical. Este que está súper bonito. Siento como que no hay muchas cosas todavía de regreso a clases, pero creo que con esas podría estar bien y vamos a ver si en otra tienda encontramos algo. Me di cuenta de que justo cerca del Michaels hay un Daiso, que es una tienda japonesa en donde hay cositas pues más baratas. Y lo más padre es que encontré una sección súper cool de cosas de papelería y voy a elegir varias cosas para llevar aquí para la escuela. Como estos clips metálicos, están increíbles. Vean estos, también son como corazones, estos son tachuelas. Vean esta calculadora, tengo que llevarla, es demasiado bonita. Y estas reglas que son de olor, de fresa y de uva también. Oh my gosh, venden estos separadores súper kawaiis que son como post-it. Tenemos que llevar de esos. Voy a llevar estos perritos y estos dinosaurios. Y estos son como separadores. Me gustaron los de flamingos. Vean estas bellezas.
súper bonito. A ver, necesitamos este. Y esto, vean, son marcatextos borrables. Voy a llevar uno color rosa. Eso nunca decepciona. Vean, también venden plumas de gel con olor y con glitter. O sea, por favor, tengo que llevarla. Y aquí hay toda una colección que es de sirenas y unicornios. Como que siento que tengo que llevar algo de unicornio, pero no me convence muchísimo el diseño. Lo único que me preocupa de esta tienda es que las cosas no tienen precios. Entonces yo siento como que van a estar baratas, porque en Japón son baratas, pero no sé si aquí son baratas. Entonces espero no entrar en pánico ahorita que pague. Esto, un estuche de banana, está increíble, ¿a poco no? Siento como que ya no hay nada más, entonces vamos a pagar. Estoy súper feliz porque cada cosa costaba unos 50, o sea que no estuvo caro. Aquí están nuestras bolsitas. La verdad es que encontramos cosas súper padres. Voy a seguir buscando, quizá encuentre más tiendas con cosas todavía más interesantes. ¡Vean lo que me encontré! Hay un Target justo enfrente del hotel en el que me estoy quedando aquí en Bitcoin, es ese de allá. ¡Vamos a la tienda! School and Office. Estoy viendo un montón de marcadores que en México no venden, creo. Están estos Sharpies que son como raros. Y están estos Zebra que he escuchado que son muy buenos. Vean este paquete de plumas de gel. Vean, con olor, con glitter. Y acá están estos Sharpies de arte que nunca los he visto en México. Y estos son los que yo tengo. Estos son como los que compré en Japón y aquí los puedes conseguir en la tienda. Creo que estoy pensando en comprar para mí y también para ustedes, pero no sé qué. Estoy tratando de entender qué es lo que más me llama la atención de estas plumas y creo que es la caja. O sea, creo que vienen tan bonitas que es como que necesito tenerlas. Tienen todos los colores, tienen además con glitter y tienen 6 que son neón. O sea, yo nunca uso plumas de gel, pero se ven tan bonitas que quiero tenerlas. Me estoy inclinando por los Papermate, que son súper cool. Y aparte tienen este paquete que es como un diseño especial que se llama Candy Pop. Tienen unos colores súper lindos. Mejor los Sharpies para que los prueben, porque suenan cool. Voy a llevar estos. Esos cuadernos están medio decepcionantes. Lo único que me llama es este del aguacate. Sigo en la búsqueda de cuadernos porque creo que puede haber cuadernos más bonitos como este para llevarme unos varios de estos y para saber también cuánto cuesta este. Vean estos, están increíbles. Vean estos folders, están hermosos, son como degradados. Sí, por favor. Vean estas carpetas, por favor. De piñas, esto está increíble. Oigan, creo que esos son loncheras de sandías. Creo que mi godínez interior se emocionó. Y también con los termos. Qué rara. Ay, creo que aquí venden popotes de aluminio. Yay, yo ya tengo el mío. Así no contamino tanto. Es que me da mucha curiosidad ver como las cosas que diseñan. O sea, ven, tienen hasta cosas para el gimnasio de color bonito. Acabo de encontrar la sección más increíble de toda la tienda y la de la decoración. Pero me emocionaron muchísimo esas lámparas. Esta tiene como un diamante y es rosa, está increíble. Y esta tiene unos bomboncitos, también está súper bonita. Y esa es de piña. Y también aquí hay unicornios y cosas así. Vean, hay fairy lights de cactus. Ya le di la vuelta y de verdad no encuentro los cuadernos de aguacate. Lo bueno es que está ese, así que me lo voy a llevar. Y estoy súper feliz porque encontramos cositas muy interesantes para este video de útiles. Así que ahora regresemos a México. ¡Esto fue todo lo que compramos! Tengo dos kits muy diferentes. El primero es este, que lo compré pensando en una niña, por eso tiene colores como más rosas, morados, caritas felices, cosas como más girlies. Y este otro pensando en un niño, por eso tiene cosas más neutrales, como el cuaderno de pizza, el estuche de banana. La verdad es que los dos tienen cosas increíbles y a mí me encantan, pero no quiero decirles como que este sí, este no. Más bien ustedes van a elegir cuál es el que quieren. Así que lo primero que tienes que hacer si quieres participar para ganarte
estos hermosos kits, primero debes elegir cuál quieres, el 1 o el 2. Ahora que ya elegiste, tienes que seguirme en este canal en el botón rojo que está allá abajo que dice suscribir, activar la campanita y además ir a todas mis otras redes sociales que están apareciendo aquí y también seguirme ahí. Después deja un comentario en este video diciendo tu nombre, de qué país eres, qué kit quieres ganarte y el nombre de usuario de la red social en donde quieres que te contacte. Por favor, por seguridad, no dejes teléfonos ni correos electrónicos en los comentarios porque te puede causar algún problema. Este sorteo es internacional, así que puedes participar sin importar en qué parte del mundo estés. Lo único que tienes que hacer es seguir todas las reglas, que por si tienes dudas te las voy a dejar en la descripción. Y ya, espero que te animes a participar porque todo está increíble. Y nos vemos hasta el próximo video. ¡Adiós!